Ya vamos a partir, Serene Tarde, con quizás la noticia que ha marcado la mañana, y es la decisión del presidente de la República, Gabriel Boric, tras una reunión ayer en el Palacio de la Moneda, de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el famoso COSENA. Uno que el gobierno había dicho que no era necesario, en medio de la crisis de seguridad, llamarlo. Incluso en algún momento la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, había dicho que esto podía ser solamente una píldora al tratarse de un consejo, de un ente que es solamente asesor del presidente de la República. Finalmente, ante los últimos hechos registrados en las últimas semanas, la presión de los camioneros también por lo que sucedió en Mayoa con los agricultores asesinados, se decide convocarlo, y vamos a tomar contacto con nuestra compañera María Paz Ortiz, quien estuvo en ese lugar, en la Estación Central, cuando el presidente entrega esta noticia, y nos va a contar más detalles también de las reacciones a nivel político y también de los alcaldes que han solicitado presencia militar en ciertos lugares. Cota, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ivo, muy buenas tardes. Claro, estábamos en Estación Central, el lugar donde precisamente también el alcalde de esa comuna había pedido también la presencia de militares. Él hablaba también de un problema evidente, que todos los delitos cometidos, los homicidios también cometidos en Estación Central ocurrían en prácticamente 8 cuadras, que son las que también en las que se ubican estos terminales. Por lo tanto, era una petición también que había hecho. Y sabemos que durante bastante tiempo se ha exigido también mayor presencia militar, lo mismo que mencionabas también tú recién respecto de estos 2 agricultores que fueron asesinados. Lo que pedían también los camioneros luego de la reunión, de hecho, era también una mayor presencia militar, y de hecho, luego de la reunión en el Palacio de la Moneda dicen, pero además queremos pedir la colaboración también del Poder Legislativo, porque sabemos, y lo que conversamos, es que el proyecto de infraestructura crítico también va a ser muy importante para poder abordar esta materia de seguridad. Es en ese contexto, entonces, hoy día había una citación en donde iba a estar presente el presidente de la República, la ministra del Interior, los subsecretarios también, tanto de Interior como de Prevención del Delito, la delegada presidencial, las policías, para abordar el plan Calles sin Violencia. Era anunciar ciertas modificaciones también importantes. En ese contexto, Ivo, el presidente hizo en realidad 6 anuncios. Por supuesto, 2 son los que se han tomado la noticia, pero son 6 y tienen relación con, por ejemplo, también las investigaciones sobre homicidios. El fiscal Barros va a tener un apoyo también de 68 otros fiscales para poder avanzar en materia de investigación, que eso también es muy relevante. El segundo es el trabajo con carabineros. Hay 550 efectivos de carabineros que van a ser dispuestos en 50 puntos que han sido identificados en la región metropolitana como los puntos de mayor conflicto, los puntos donde ocurre mayor incidencia, sobre todo también los delitos más violentos, como son los homicidios. Van a trabajar durante la mañana, donde haya más gente, y durante la tarde, donde ocurre en estos hechos más violentos. El tercero tenía relación con las armas, la fiscalización respecto de las armas que están inscritas, y también, por supuesto, atender las denuncias del uso de armas ilegal. Ahí también había un foco importante. Hay que recordar que cuando se entregó el reporte, el informe del Observatorio de Homicidios, la gran mayoría de los homicidios son cometidos con armas de fuego. El cuarto era entonces también ya la convocatoria al COSENA respecto entonces del anuncio del presidente, y luego también la constitución entonces de este gabinete de seguridad, que también va a ser muy relevante. A propósito de este gabinete de crecimiento que ha funcionado muy bien, consideraron entonces también generar un gabinete especialista en seguridad para ir tomando también las decisiones a nivel regional. Pasemos a revisar lo que decía entonces el presidente de la República esta mañana y lo que decía también el subsecretario Manuel Monsalve. He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, para el próximo lunes a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías. Además, he decidido instituir un gabinete especial de seguridad para poder tener una visión integral que esté funcionando todas las semanas respecto a los problemas y desafíos de seguridad que tenemos en el país. Lo que el presidente simplemente ha hecho es juntar a todas las instituciones que cumplen funciones de seguridad, y por eso es que va a estar Hacienda, va a estar la Secretaría del Interior, la Subsecretaría de Justicia, que tiene que ver con cárceles, la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras instituciones que van a constituir el Gabinete de Seguridad.
El COSENA es una herramienta que le da la Constitución al presidente, finalmente tiene un rol asesor. La determinación de convocarlo al presidente está vinculada a la convicción del presidente que hay que avanzar rápido en tener una herramienta que permita complementar las labores de las policías con la presencia militar. Ahí estaba entonces, claro, el punto que hacían en repetidas ocasiones, Ivo, durante esta mañana en el anuncio era que había que recordar que el COSENA es un organismo asesor y que el presidente precisamente lo estaba citando para tener una asesoría, para poder saber cuáles son las modificaciones, cómo avanzar de una manera que sea efectivo el proyecto de infraestructura crítica para abordar la materia entonces de seguridad pública, cómo hacer que efectivamente las decisiones que se tomen en cuanto al proyecto sean realmente las necesarias. Hay que recordar que, claro, este es un organismo, un consejo que preside el presidente de la República, con presencia también de los presidentes de ambas cámaras, del Senado, también de la Cámara de Diputados, presidente también de la Corte Suprema, del Ejército, los comandantes en jefe, también de la Armada, la Fuerza Aérea, además de el general director de Carabineros y la Contraloría General de la República. Todos son parte. Acá se hizo una modificación también legal importante en 2005, en donde ahora hay una mayoría civil para esta suerte de toma de decisiones, aunque es un consejo asesor. En ese sentido, le preguntábamos, de hecho, también a la delegada Ivo, por el punto de si esta fue una buena fecha para hacer este anuncio y para hacer la citación, entendiendo que comienza hoy mismo este break legislativo, este receso legislativo. Si no hubiese sido mejor hacerlo antes, la delegada decía, yo creo que hay voluntad por parte de los parlamentarios de que si es necesario las instituciones sigan funcionando. Y esa ha sido también la respuesta, por lo menos, de ambos presidentes de las cámaras, tanto del Senado como también de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasemos a revisar lo que decía. Efectivamente he sido convocado por el presidente de la República en función del artículo 107 y 108 de la Constitución que establece el COSENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional. Y yo creo hoy día que efectivamente estamos en una crisis muy profunda en materia de seguridad, básicamente amenazada por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la delincuencia, y que requiere que los roles del Estado actúen en su máxima dimensión. Y por eso valoro esta convocatoria. Tengo claro que hay un planteamiento específico de cómo avanzar en infraestructura crítica, pero creo que también hay otros temas que son indispensables de abordar en la lógica de la seguridad nacional. Estamos en un momento muy dramático, por eso el Estado tiene que actuar con su máxima fuerza, con su máximo poder, con su máxima unidad. Nosotros hemos manifestado desde la Cámara al menos que estamos absolutamente disponibles para volver si es necesario. Yo puedo convocar con el acuerdo de los comités, que estoy seguro van a estar disponibles, las bancadas, a sesiones especiales de ser necesario. Estamos absolutamente disponibles para eso. Y esto sí depende más bien del Ejecutivo. Digamos, es el Ejecutivo que tiene que poner las urgencias en este país presidencialista, digamos. Y nosotros podemos manifestar, desde luego, desde la Cámara y desde la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados toda nuestra disposición a avanzar lo más rápido posible. Ahí estaba Ivo. Hay disposición, dicen entonces también los presidentes de ambas cámaras, pero claro, hay parlamentarios que ya iniciaron algunos sus vacaciones, y lo otro es que el subsecretario en el punto de prensa dentro de esta actividad, él hablaba entonces de marzo, y que por eso también eran importantes las otras medidas que anunció el presidente, por ejemplo, el trabajo con Carabineros y esto de copar o focalizar el trabajo también de las policías en los puntos que ya se han podido identificar como los más conflictivos en la región metropolitana. Hay que recordar que el contexto del plan Calle Sin Violencia, hablaban también de los buenos resultados que hay en el norte de nuestro país, pero que se ha en la región metropolitana hay evidentemente una crisis. Ahora, esta citación y estas medidas anunciadas por el presidente también dan cuenta, lo decían los parlamentarios, de un reconocimiento relevante también por parte del gobierno al momento crítico que se está viviendo en materia de seguridad. Hace unos días también, cuando se entregó el informe del Observatorio de Homicidios, se entregaron cifras preliminares, no son las completas porque era semestral, hay que esperar hasta marzo o abril para tener la anual, y probablemente no sean muy buenos los resultados que se obtengan, entendiendo también la toma de medidas que tiene ahora el gobierno. Pasemos a revisar lo que decían, por supuesto, los parlamentarios, sobre todo de la oposición, cuál es la respuesta y también si hay disposición, ¿no?, a entendiendo la urgencia, la necesidad de tener estas sesiones especiales para poder avanzar de manera más rápida en materia entonces del proyecto de infraestructura crítica.
pedirle al gobierno que aproveche este receso legislativo para ordenar las ideas. Una demostración evidente de este cambio permanente de opiniones por parte del Ejecutivo es esta citación al COSENA, que antes se miraba como siempre hay en la parte donde siempre hay un tuit o siempre hay una opinión previa, tenemos al presidente Boric calificándolo como un órgano que significa represión. Recientemente el propia vocera de gobierno dijo que el COSENA no era necesario ser citado, puede servir para tener una buena conversación, pero que no va a cambiar las cosas si el gobierno no cambia la actitud. Qué bueno que el presidente haya descansado y haya entendido que el COSENA es una institución del Estado, no es una institución política. Y como institución del Estado le va a servir más que sus asesores porque le van a decir de frente lo que es necesario para poder combatir la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo, ¿cierto? Que le está pasando por arriba a su gobierno como un tsunami que no lo deja ver bien lo que hay que hacer. Los chilenos quieren que se resuelva pronto este tema. Es la primera prioridad. Desde hace un año que le vienen diciendo al gobierno que se ocupe de esto y el gobierno no se ha ocupado de esto. Es tardío, pero me parece bien, en la dirección correcta. Espero entienda así y en base a lo que le dicen, tome cartas en el asunto. La oposición venimos hace semanas señalando la necesidad de convocar al COSENA y de adoptar medidas drásticas. Esto debe haber sido hace mucho tiempo, o a lo menos el lunes pasado, luego de un fin de semana del terror. El problema que tiene el presidente de la República es la falta de credibilidad en materia de seguridad y es muy difícil conducir en una crisis tan profunda como esta cuando se adolece de credibilidad. El gobierno tiene que dar respuestas y respuestas rápidas y oportunas. Queremos valorar que el presidente de la República haya accedido a lo que planteamos hace meses como demócratas, convocar al Consejo de Seguridad Nacional, dejarse asesorar no solamente por las Fuerzas Armadas, por Carabineros, la Policía de Investigaciones, sino también por representantes del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esto tiene que ver también con lo que conversamos el lunes con el subsecretario del Interior y ver la forma como las Fuerzas Armadas resguardan infraestructura crítica, por ejemplo, las carreteras, y es muy importante, por lo tanto, declarar suma urgencia al proyecto de infraestructura crítica. Ahí estaba entonces parte de las reacciones, Ivo, con muchas reacciones por parte también de exautoridades, además por supuesto de los parlamentarios. Hay que recordar, Ivo, en cuáles instancias también se ha citado al COSENA, y claro, anteriormente se citaba bastante con la legislación anterior, sin las modificaciones. El expresidente Ricardo Lagos hizo una modificación que tiene relación entonces con el ordenamiento, luego también ordena entonces que a través de la ley, por supuesto, que ingrese, por ejemplo, a la Contraloría General de la República, que exista una mayoría también civil. Antes era un organismo muy controlado también por las Fuerzas Armadas. Y hace esta modificación. Desde 2005 en adelante se ha citado al COSENA por temas que tienen relación con los límites en instancias en La Haya. Lo hizo el expresidente Ricardo Lagos, lo hizo también el expresidente Sebastián Piñera cuando ya se iban a conocer los veredictos, y lo hizo también el expresidente Sebastián Piñera en el contexto del estallido social. Y ahora el presidente entonces en el contexto entonces de la crisis de seguridad pública. Anterior a eso, por ejemplo, se había citado cuando el dictador Pinochet fue detenido en Londres, también cuando se conocen nuevos antecedentes del asesinato de Jaime Guzmán. Esas eran las instancias en que se citaba. El expresidente Ricardo Lagos también lo hizo antes de esa modificación por situaciones que tenían que ver con nombrar miembros del Tribunal Constitucional. Eran esas las instancias en que había sido entonces citado anteriormente este Consejo de Seguridad Nacional. Pasemos a revisar también, por supuesto, lo que decían. Más reacciones, por supuesto, de los distintos sectores y sobre todo lo que menciona el senador Iván Flores, que además fue parte entonces de una de esas sesiones en los llamados que habían hecho entonces los anteriores presidentes. Siempre es bueno escuchar opiniones, pero la cuestión es qué tipo de órgano se convoca y cuál es el mensaje a la ciudadanía. El COSENA yo creo que es una convocatoria de última ratio, cuando ya las otras instituciones no son capaces o de asesorar o de actuar o de responder ante una situación de riesgo nacional. La situación de seguridad hoy día yo creo que no se resuelve con la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, si se va a tratar
lo que tiene que ver con infraestructura crítica, y entiendo que ese es el alcance de la convocatoria del presidente, hay que recordar que es el gobierno el que tiene la manija, no a través del COSENA, sino que a través del Congreso. Y es porque ya tenemos una ley aprobada sobre infraestructura crítica. Mi absoluto respaldo a la decisión del presidente Boric, una decisión valiente y correcta en medio de una crisis de seguridad. El crimen organizado y la delincuencia hay que combatirlo con todas las capacidades y con toda la fuerza del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. Por eso valoramos decisión de convocar al COSENA y a partir de allí abrir la puerta para la participación de contingente militar en labores de seguridad ciudadana para complementar los esfuerzos que están haciendo nuestras policías. Ahí escuchábamos entonces parte de esas impresiones, Ivo. Algunos, claro, dicen es una buena decisión, otros hablan también y apuntan al cambio de opinión, ¿no? Sobre todo de la vocera de gobierno hace poco tiempo y también de la opinión del presidente como parlamentario en instancias anteriores versus también la ahora como presidente de la República. Pasemos a revisar lo que decía también el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, a propósito entonces de este anuncio. Después de casi 2 años, el gobierno se da cuenta de la importancia de combatir el crimen organizado de manera coordinada. ¿Cuál es el gran desafío y cuál es la gran expectativa que va a generar efectivamente el COSENA a partir del lunes? Que el presidente tome decisiones, que haga cambios, que pueda permitir que los militares puedan estar tal vez en las calles. Y en cuanto a la infraestructura crítica, muy relevante, pero también tardía. Es una discusión que se dio hace bastantes años. Ojalá el presidente pueda ordenar al oficialismo, que pueda ordenar a sus parlamentarios para que estén los votos y poder hacer los cambios necesarios. Ahí estaba entonces, ordenar al oficialismo, dicen también, va a ser relevante. Además, Ivo, se pronunció el Instituto Nacional también de Derechos Humanos al respecto. Hablan de que dentro de los derechos también consagrados está el de la seguridad y también de la mano, en el mismo punto, está también el de las libertades. Por lo tanto, decían que van a mirar bastante que no se restrinjan libertades en el caso entonces de las facultades que se le pueda entregar a los militares. Ahora sí hay que recordar que en el anuncio el presidente dice que su citación al Consejo de Seguridad Nacional es precisamente para buscar asesoría en materia del proyecto entonces de infraestructura crítica. No es para tomar una medida inmediata de que las Fuerzas Armadas se desplieguen en algunos puntos. Por lo tanto, ahí también hay un punto importante que acotar. Escuchemos lo que decían entonces desde el INDH. Imagino que tiene que ver con la grave situación de violencia y delincuencia de seguridad que está viviendo el país. Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la seguridad es un derecho humano, está consagrado en las normas internacionales el derecho a la seguridad y a la libertad personal. Y esos dos derechos van unidos en un mismo artículo. Por lo tanto, vamos a mirar con atención cómo se va a resolver y qué es lo que se va a plantear en el COSENA, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, porque siempre nos preocupa que por mayor seguridad haya restricción de derechos y de libertades. Ese es un tema que al Instituto siempre le ha preocupado. Ya, varias cosas, María Paz. Está muy interesante el debate que se ha generado durante la jornada del día de hoy. Esta convocatoria que hace el presidente entonces al Consejo de Seguridad Nacional para tratar específicamente en su rol asesor al presidente de la República, las distintas instancias quienes componen este consejo, para hablar de este proyecto de infraestructura crítica. ¿Para qué? Para analizar finalmente la posibilidad de que en ciertos lugares, esto es un proyecto que está en el Congreso en estos momentos, en la Comisión de Defensa del Senado. Ahí está el proyecto de infraestructura crítica en estos momentos. Lo que pretenden hacer es poder darle viabilidad y poder acelerar lo que es finalmente su tramitación para poder tener esta herramienta. Se habla del mes de marzo, por lo que tú decías efectivamente que comienza este receso legislativo, pero si esto se llega a aprobar hay que ver en qué términos y finalmente qué lugares son los que se pueden disponer para que se pueda desplegar ciertos efectivos militares a través de la ocupación de este proyecto de infraestructura crítica. No es que el presidente cita al COSENA para que los militares puedan salir a la calle el día lunes o el día martes. Esto no es decretar estado de excepción constitucional tampoco. Acá solamente quiere saber la opinión de cada una de las fuerzas para saber finalmente de qué manera se puede aportar, qué lugares hay que cubrir, cuál es el escenario que ellos ven también en medio de esta crisis de seguridad, pero apostando efectivamente a eso, lo que tú dices, al proyecto de infraestructura
crítica. Por otro lado está esta opinión de los distintos diputados, senadores, ver si interrumpir o no este receso legislativo para poner acelerador. Fue una idea que empezó a surgir en la mañana, empezó a agarrar fuerza. Evidentemente no creo que alguien se quiera restar de esto, siendo esta la primera necesidad, la primera preocupación de los chilenos y las chilenas. Vamos a ver si es que esto cambia el calendario también. Es una decisión que no es fácil. Vamos a saber y tener más detalles a partir del día lunes, una vez que ya se conozcan las opiniones que se dieron en la reunión del COSENA. Y por otro lado, también el día de hoy se convocó a los partidos del oficialismo en la tarde en el Palacio de la Moneda. Lo hizo la ministra Carolina Toa para hablar precisamente, posiblemente yo creo, acerca también de lo que va a suceder el día lunes y esta decisión del presidente de la República. Que el gobierno necesita alinear a los suyos, pero también ver qué está pasando en la vereda del frente para poder sacar adelante este proyecto de infraestructura crítica. Lo que sí es importante es esta definición finalmente, María Paz, del presidente de poder utilizar a las Fuerzas Armadas como apoyo a Carabineros, teniendo en cuenta que muchas veces hay lugares en los que efectivamente no dan abasto, sobre todo en ciertos lugares como por ejemplo los terminales de buses. Al menos ya se abre a esa posibilidad el presidente, pero efectivamente tiene que hacerlo bajo una ley que lo permita, y esta es la de infraestructura crítica. María Paz Ortiz, muchísimas gracias por este completo reporte. Nos vemos, que esté muy bien. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.